Ya. Buen día, ingeniero, y buen día a todos los presentes. Somos el grupo número uno y en esta presentación vamos a exponer sobre nuestro proyecto escalonado, que es el mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay. Siguiente, por favor. Bien, tenemos un índice de contenidos donde está todo lo que vamos a presentar, ¿no? Como el nombre de la obra, los materiales, el procedimiento constructivo, la gestión de desastres, innovación tecnológica, entre otros. Siguiente, por favor. Y bien, veamos los datos generales de la obra. El nombre de la obra es El mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay. En la imagen podemos apreciar cómo estaba el muelle de Chancay antes de dicha obra, donde se puede apreciar un poco está un poco oxidada lo que es el puente del muelle y algunas estructuras en mal estado. Y en la derecha tenemos también otra imagen del muelle, donde se muestra la cabeza del muelle. Siguiente, por favor. Ubicación. El desembarcadero pesquero se ubica en la caleta de Chancay, en la provincia de Huaral. En sí, su ubicación política sería la región de Lima, provincia de Huaral, distrito de Chancay. Ahí tenemos una imagen de localización sacada del Google Earth. El tipo de contrato viene a ser por contrata, lo que significa que la ejecución de dicha obra fue encargada a una empresa constructora externa, o sea, un contratista. Y dicho contratista es el consorcio de Chancay. El financiamiento es tesoro público, o sea que la obra es pagada con los recursos del Estado proveniente del presupuesto nacional. Ahí podemos ver el cartel de identificación de la obra con los datos, ¿no?, de la obra. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Descripción de la obra. La obra tiene como finalidad, como su nombre lo dice, realizar un mejoramiento y una implementación general del muelle de Chancay. Esto se da pues con la aplicación de normas descritas en el marco legal normativo y también de acuerdo con los requerimientos del FONDEPES, que viene a ser el Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero, tomando en consideración las características del terreno, su entorno, y va orientado a las instalaciones en función del análisis, ¿no?, de operaciones, tales como el desembarque, el despacho directo, lo que permite una buena funcionabilidad de la producción pesquera. La obra se realiza en dos partes, obras en mar y obras en tierra. Obras en mar viene a ser lo realizado en el puente y cabezo del muelle, que viene a ser, pues, se realizó demoliciones de escaleras que estuvieran en mal estado, un cambio de sistema de defensa del puente, ya sea del puente y del cabezo del muelle, y también se realizó el arenado y el uso de pintura epóxica, también la colocación de juntas metálicas y la instalación de sumideros de bronce. Ahí podemos ver en la imagen cómo está la cabeza del puente, donde se puede apreciar estructuras en mal estado, ¿no? Como las escaleras que requieren un cambio ya. Y la otra parte viene a ser las obras en tierra. En obras en tierra, pues se realizaron instalaciones sanitarias, tales como el sistema de agua fría potable, sistema de agua salada, también sistema de desagües domésticos, instalaciones eléctricas como el diseño de alimentadores, diseño de iluminación del muelle, y también se creó un sistema de emergencia. Aparte de ello, también se instaló equipamientos, se realizó el equipamiento de equipos de frío, accesorios para transporte, el pintado de la fachada, tanto interior como exterior. Se realizó un enrocado, un enrocado faltante en la parte externa del muelle y por último, pues ya se realizó capacitaciones para el uso adecuado
de dicho desembarcadero. Va a continuar el compañero. Buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre el presupuesto general de la obra, que fue financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Y en este capítulo vamos a tratar de desdoblar en qué se gastó dicho en toda la obra. Y tendríamos que dar un total de 1.167.013 soles. Siguiente, por favor. Comenzamos por los gastos fijos. Podemos notar que en esta parte se gastó en lo más esencial, ¿no? El ingeniero residente, las copias y para el sector, para los trabajadores, su seguro, ¿no? Y algunos gastos de financiamiento. Siguiente, por favor. Siguiendo con los gastos variables, podemos notar que se gastó en personal profesional eh, 57.000 soles, en personal técnico y administrativo, la mano de obra 9.750 soles. Los gastos de oficina principal, la gerencia, contadores, logística, un total de 3.617 soles. Siguiente, por favor. El alquiler de equipo menor también se gastó un total de 3.600 soles. Los viáticos, pasajes, movilidad para los trabajadores esencialmente, unos 540 soles. Y la implementación de oficinas, ¿no? Para gestionar todo lo que se veía en la obra. Las computadoras, impresoras, el servicio de internet, ¿no? Sus 3.630 soles. Y algunos servicios, ¿no? Como en pruebas, más bien. Algunos estudios, ¿no? De suelos o del concreto que se utilizaba en los muelles, unos 600 soles. Siguiente. Y también no importante, ¿no? Los exámenes médicos para ver la condición de trabajadores que están operando en la obra. Unos 1.200 soles. Y otros gastos, ¿no? Que serían 6.000 soles. Siguiente. Y en resumen, se gastó en obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, equipamiento y demás en unos 745.000 soles, con los gastos generales que vendrían a ser los fijos, más otros variables, 104.000, más la utilidad que sería 10% y el IGB 18%, en total sería 1.167.013 soles. Y ahora les paso con mi compañero. Bueno, muy buenas, y luego acerca del cronograma de obra. Bueno, podemos dividir básicamente el cronograma de la obra en seis partes principales que hablan acerca de la preparación, las obras marítimas iniciales, la cimentación de los muelles, la superestructura de muelles, el equipamiento de los acabados y por último la puesta en marcha del proyecto. Ah, para la preparación principalmente se instalaron campamentos de obra, accesos, plantas y canteras así como también accesos provisionales. Y se realizaron investigaciones geotécnicas adicionales para el inicio de la explotación de las canteras. Luego, por la parte de las obras marítimas iniciales, se empezó con las rompeolas, el dragado y los rellenos. Mm, Fue una construcción progresiva de los rompeolas original y luego con el dragado de los canales de ingreso. Se comenzaron los rellenos detrás de los muelles 3 y 4 y a inicios de 2022 más o menos ya contaban con 1 kilómetro de rompeolas listo y preparado. Después con la parte de la cimentación de muelles,
Ah, para la instalación de pilotes, mm, primero usaron el montaje de encofrados, un acero de refuerzo y luego vaciado de concreto para tramos progresivos. Luego, para la culminación del rompeolas principal de 2,7 kilómetros, bueno, y también el secundario de 230 metros. Luego, para fines de ya de 2023, la mayor parte de la infraestructura ya estaba concluida prácticamente. Luego, en la parte el equipamiento y los acabados, mm, se instalaron grúas, sistemas eléctricos y acabados. Eran básicamente grúas STS, vehículos portuarios autónomos, y sistemas eléctricos y de comunicación. Mm, por parte de obras complementarias, hubo un túnel de conexión, pavimentación de patios y sistemas contra incendios. Y luego para noviembre de 2024 el proyecto alcanzó un 91% de avance global. Mm, Luego para la parte de la puesta en marcha, ya prácticamente acabando el proyecto, inauguraron oficialmente en la cumbre APEC en el 2024, mm, con pruebas de atraque y capacitación del personal. Y luego las operaciones comerciales se iniciaron en enero de 2025. Bueno, en resumen, el proyecto la obra se concluyó en 42 meses, alrededor del 2021 al 2024. Siguiente, por favor. Bueno, para la parte de la mano de obra, tenemos 5 principales puntos a los que tocar. Está la primera, la organización del personal. Hay una estructura jerárquica, ¿no? En la que está el nivel directivo, el técnico operativo y el productivo. En el directivo está el residente de obra e ingenieros especialistas, como de campo, de seguridad, calidad logística, geotécnicas, todo, ¿no? Estructural, para estudio de suelos y todo eso. Mm, para nivel técnico operativo, está conformado básicamente de maestros de obra, capataces, topógrafos, quienes actúan como enlace directo entre los ingenieros y las cuadrillas de obreros, de trabajadores. Y luego ya el nivel productivo está integrado por operadores de máquina, oficiales operarios y peones, y son encargados de ejecutar las labores específicas en el campo. Siguiente, por favor. Funciones principales, ¿no? Del residente de obra es el que dirige el proyecto y aprueba los planes de trabajo. Es, digamos, el que está al cargo de todo, ¿no? Como la jerarquía. Luego están los ingenieros especialistas, control técnico, seguridad, calidad, medio ambiente, ah, estructuras. Y luego vienen los topógrafos, replanteo y control de alineamientos. Son básicamente este, los que se encargan de la nivelación, del levantamiento, de detalles y todo eso. Luego los maestros y los capataces son los que organizan las cuadrillas y supervisan los frentes. Luego tenemos los operadores de máquina, son los que manejan la máquina básicamente. Están capacitados para esos tipos de maquinaria. mm, Esenciales para el movimiento de tierras, cimentaciones y montaje de estructuras. Luego vienen los oficiales, que son básicamente los albañiles, carpinteros, fierreros, etcétera. Es personal calificado para ejecutar trabajos especializados y garantizan precisión en tareas como armado de acero y encofrados, soldaduras, acabados, etcétera. Los operarios y peones es el apoyo general en campo, ¿no? Apoyan en tareas de carga, descarga, limpieza de frentes, traslado de materiales, etcétera. Y refuerzan los labores de los oficiales. Y aseguran continuidad en las actividades. Ujú. Luego está el personal administrativo, ¿no? Todo lo que es logístico, vigilancia, servicios generales, seguridad incluso también. Ah, almaceneros, vigilantes, es de todo, ¿no? Todo lo que no está, es como que lo que viene de extra, ¿no? Que se necesita para la obra, para en general que algo funcione, para el conveniente funcionamiento de una obra. Siguiente, por favor.
La cantidad estimada de mano de obra fue aproximadamente entre 6.500 y 8.000 trabajadores. Está también por categorías, ¿no? Está residente, que fueron aproximadamente entre 10 y 15 residentes, se justifica como dirección general, ¿no? Los ingenieros especialistas entre 80 y 120 en todas las ramas posibles, ¿no? De varias ingenierías, que primero están la hidráulica, geotécnica, estructuras, y luego están más asociadas a calidad como electromecánica, seguridad, ambiente, etcétera. Luego los topógrafos, que fueron entre 20 y 30, es básicamente control de alineamientos en varios frentes. eh, em, Luego vienen los maestros de obra, 50, 70, entre 50 y 70, coordinan las cuadrillas de los obreros, básicamente, por cada frente. Luego los capataces, entre 200 y 300, supervisan directamente las cuadrillas. Operadores de máquina, entre 800 y 1200, son los que se encargan del dragado, enrocado, pilotaje, montaje, compactación de la maquinaria, básicamente. Luego los oficiales calificados, entre 2000 y 3000, albañeros, albañiles, fierreros, carpinteros, soldadores, electricistas. Los operarios y los peones, entre 3000 y 4000, mano de obra calificada, no calificada y apoyo en carga y descarga. Personal administrativo y de apoyo, entre 300 y 400, son los que se encargan de logística, almacenamiento, vigilancia, servicios generales en general, ¿no? Siguiente, por favor. La justificación y el dimensionamiento fueron diferentes fases constructivas con demandas variables, ¿no? Tenemos las etapas constructivas. Durante el movimiento de tierras y cimentaciones, el requerimiento de operadores de máquina y peones era mayor. En cambio, en la etapa de estructura y acabados, predomina la mano de obra, oficiales. Hubieron también múltiples frentes de trabajo, en obras auxiliares, muelles, edificaciones de apoyo y accesos, lo que exige varias cuadrillas trabajando en paralelo. Y supervisión constante para garantizar seguridad y productividad. Luego, la naturaleza de la obra portuaria de por sí, ya al tratarse de un puerto artesanal, requiere personal calificado en estructuras de concreto y acero, y manejo de maquinaria para pilotaje, etcétera. Siguiente, por favor. Luego, como consideraciones finales, es básicamente una adecuada calificación de la mano de obra, optimizar tiempos y optimizar costos, garantizar seguridad y calidad, tanto en todos los ámbitos posibles, ¿no? En maquinaria, en los topógrafos, los residentes, etcétera. Y luego que se pueda permitir cumplir en los plazos establecidos. Bueno, como resultado final, decimos que el puerto artesanal de Chancay contó con una organización eficiente y una fuerza laboral de hasta aproximadamente 8.000 trabajadores, entre todos los ya mencionados, siendo un modelo replicable para futuras obras portuarias del país, un modelo como básico para seguir. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre, bueno, en la parte de materiales, ¿no? Que se han utilizado en la obra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con los materiales estructurales principales. Voy a empezar a nombrarlos y de paso voy a hablar también de qué uso se le da, ¿no? En la obra y, bueno, en general, hablemos también de materiales que se utilizan en muelles, en puertos, en desembarcaderos en general, en Perú. Empecemos con el concreto armado, que es una mezcla de cemento, arena, grava y agua reforzada con acero corrugado. Esto se utilizó en pilotes, muelles y muros de contención. Su dosificación fue controlada para resistir el ambiente marino agresivo. También contamos con el cemento Portland tipo 5, que se utilizó en esta obra, alta resistencia a sulfatos, ideal para el contacto con el agua salada, aplicado en pilotes y losas de muelle, asegurando una durabilidad de más de 50 años. También tenemos acero de refuerzo y acero estructural. El acero de refuerzo está basado también en la norma ACTM, la A615, que son barras corrugadas de alta ductibilidad, empleadas en vigas, columnas y losas. Garantizan integridad estructural y buen comportamiento sísmico. Y por otro lado, el acero estructural
Están usados en cerchas y pórticos, protegiendo con imprimantes y pinturas anticorrosivas para resistir la atmósfera salina. Mucho más adelante vamos a hablar también de estas pinturas. También tenemos un enrocado, que son bloques de roca empleados en rompeolas y espigones para disparar energía de las olas y proteger la costa. Tenemos piedra chancada y grava, que son agregados usados en concreto y rellenos, y esto aporta volumen y resistencia. También arena gruesa lavada, usada en morteros y concretos, al inicio se habló de eso, libre de sales para evitar la corrosión. Y los geotextiles no tejidos, instalados en rellenos y bajos losas, permiten filtración y evitan erosión interna. Las geomallas de refuerzo colocadas en sus bases y muros para distribuir cargas y estabilizar suelos blandos. Y por último, en este tipo de materiales tenemos la madera para encofrado, que es un pino o eucalipto tratado, utilizada para moldear elementos de concreto resistente a humedad marina. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, ya, ahora vamos a hablar sobre los materiales para pavimentación y superficies. Primero, el concreto premezclado de alta resistencia, que es usado en patios de maniobra y zonas de alto tránsito, con aditivos plastificantes para mejorar la trabajabilidad. También tenemos la mezcla asfáltica en caliente, es una superficie flexible aplicada en accesos viales y estacionamientos secundarios. La base granular, una capa estructural bajo pavimentos, distribuye cargas y da soporte, con una compactación del más de 95%. Es un productor modificado. También tenemos la subbase granular compactada, es una capa de transición que mejora la capacidad portante en suelos blandos. También tenemos las bloquetas de concreto vibro comprimido, que son prefabricadas para veredas y zonas peatonales resistentes y fáciles de emplear. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar también de los materiales hidráulicos y sanitarios. Tenemos, bueno, acá mayormente vamos a hablar de tuberías, ¿no? Tenemos primero la tubería de PVC hidráulico para redes internas de agua potable, resistentes a corrosión y fáciles de instalar. Las tuberías de HDPE, empleadas en drenajes resistentes a corrosión y asentamientos diferenciales, unidas por termofusión. Tuberías de concreto reforzado para drenajes pluviales de gran capacidad, conjuntas selladas. También tenemos la válvula de compuerta de bronce, que está ubicada estratégicamente para el control y mantenimiento resistente a corrosión marina. Y por último, tenemos las bombas centrifugadas de acero inoxidable para impulsión de agua y desagüe en estaciones de bombeo resistentes y de bajo mantenimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar también de los materiales eléctrico y mecánicos. En primer lugar tenemos a los conductores eléctricos de cobre, usados en redes subterráneas y tableros, alta conductividad y resistencia a humedad. Tableros eléctricos metálicos de acero galvanizado protegen sistemas de control y distribución eléctrica. Postes metálicos galvanizados. Esto sirve para el alumbrado resistente al ambiente salino y con vida útil prolongada. También tenemos las luminarias LED industriales, resistentes, de bajo consumo, instaladas en patios y accesos. Y por último, en estos materiales eléctricos mecánicos tenemos los transformadores encapsulados en resina epóxica, resistentes a humedad y corrosión, alimentan oficinas y equipos de la obra. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de materiales para edificaciones auxiliares. En primer lugar, tenemos el ladrillo King Kong hueco para muros divisorios y perimetrales en oficinas y servicios. Bloques de concreto sólido prefabricados en muros de cargas secundarios y cerramientos. El mortero cemento arena, en relación de 1 a 4, usado en asentados y terrajeos con dosificación controlada. Tenemos cerámicos antideslizantes en pisos de baños y vestuarios seguros, y muy fácil de limpiar. Y también, por último, tenemos los vidrios templados de 6 a 8 milímetros, según la norma. Y esto se utiliza en ventanas y puertas de ambientes administrativos. Mejoran la iluminación natural. Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar a materiales de protección y acabados, ¿no? Aunque también en la anterior diapositiva mencionamos algunos que se podrían considerar para acabados, ¿no? Van más para la parte de arquitectura. En esta parte, en este apartado de protección y acabados, tenemos la pintura epóxica bicomponente. Y en esta pintura epóxica quisiéramos hacer un poco de énfasis porque la vamos a mencionar mucho más adelante en lo que viene a ser la innovación tecnológica y bueno, el mejoramiento del muelle, ¿no?
Esta pintura epóxica está aplicada en concreto y acero expuesto al mar, resistente a la abrasión y a humedad. La pintura esmalte sintético industrial para estructuras metálicas no sumergidas protege y mejora estética. Ahí hay una diferencia. El recubrimiento anticorrosivo base zinc, protección catódica para perfiles de acero, retarda la corrosión. Los sellantes de poliuretano para juntas de dilatación en losas y muelles impermeables y durables. Los policarbonatos al hogar, cubiertas ligeras y translúcidas en zonas de espera. Los paneles metálicos prepintados usados en techos y cerramientos resistentes a intemperie. También contamos con el yeso y drywall, divisiones interiores de oficinas ligeros y de rápida instalación. Pisos de resina epóxica autonivelantes aplicados en talleres y almacenes resistentes al alto tráfico. Las barandas y pasamanos de acero inoxidable son instalados en muelles y pasarelas durables y seguros. Y por último, ya va la parte más podemos hablar de seguridad, la señalización vertical y horizontal. Son letreros, marcas y pintura reflexiva para el tránsito seguro. Y con esto habríamos terminado la parte de materiales y sigamos. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre la parte de las máquinas empleadas en el proyecto. Las hemos clasificado en algunas como maquinaria pesadas para movimiento de tierras y conformación de plataformas, ¿no? Bueno, iniciamos con la excavadora hidráulica, ¿no? Una pequeña definición en cada una de ellas y cómo fue empleada para el proyecto, ¿no? Comenzamos definiéndola, ¿no? La excavadora hidráulica es una máquina pesada, ¿no? Que dispone de diversos tamaños. Un brazo hidráulico, aquí se puede observar claramente, con una pala en la punta, ¿no? Que es destinada a desplazarse sobre ruedas. Acá se puede observar. Y tiene una capacidad de girar 360 grados sobre su propio eje. ¿Cómo esta máquina fue empleada o qué función es la que cumple en el proyecto? Pues no, esto nos permitió preparar las áreas donde se ubicarán las estructuras del muelle y las edificaciones, ¿no? Acá mencionaremos a las cámaras frigoríficas y las zonas de procesamientos, entre muchos otros, ¿no? Continuamos con la siguiente máquina. Tenemos los cargadores frontales. Es muy conocida nuestra máquina. Se compone de una pala o un cucharón que se le suele llamar. Con esto es su parte funcional, ¿no? Con esto suele cargar tierra, arena, escombros, entre muchas otras cosas, ¿no? Generalmente se los deposita en camiones o en áreas de trabajo. ¿Cómo esto ayudó o contribuyó al proyecto? Pues en el acarreo de agregados, rellenos y material granular, ¿no? Quizás también para liberar, ¿no? Quizás de las excavaciones, los montones de tierra, para liberar y mantener ordenado el espacio. Bueno, continuamos con la siguiente. Eh, Esta es una retroexcavadora, es una máquina de construcción, ¿no? Combina un brazo excavador en la parte trasera, ¿no? Y en la parte delantera, aquí se puede observar, tiene una pala cargadora, ¿no? Esto permite realizar tareas de excavación, carga y transporte de materiales, ¿no? Demolición y perforaciones, ¿no? Como vemos, es una máquina multifuncional, ¿no? Digámoslo porque aprovecha mucho, ¿no? Sus funciones, ¿ves? La parte delantera y trasera. Como contribuyó, pues tuvo la función de realizar trabajo de excavación, carga, nivelación y relleno del terreno en donde se iba a construir, ¿no? El muelle. Su intervención permitió preparar el área de cimentación, además, facilitó la instalación de estructuras y optimizó el tiempo, ¿no? y esfuerzo en las labores de movimiento de materiales. Continuamos con la siguiente máquina. Estos son camiones volquetes, ¿no? Bueno, es un vehículo, como se puede observar claramente, con una caja abierta en la parte trasera, ¿no? Donde permite almacenar eh, todo, bueno, los tipos de arena, de tierra, ¿no? Y sirve para descargar materiales o residuos de construcción. En el proyecto, ¿no? Garantizó el transporte eficiente de materiales dentro y fuera del muelle, contribuyendo a mantener el área de trabajo limpio, ordenada y lista para las siguientes etapas de la construcción. Ahora continuamos. Compactadoras.
Bueno, esta maquinaria es utilizada para reducir el volumen del suelo, ¿no? Rellenos o asfalto. Eh, Generalmente, bueno, se aplica presión y vibración. Así se logra una mayor densidad y estabilidad. Los rodillos lisos, que son estos de acá, de la parte delantera, son adecuados para suelos granulares y la superficie final del pavimento. Así nos proporciona una capa uniforme y nivelada. También las compactadoras de pata de cabra, como del tipo que suele haber, em, se usan, ¿no? Para soil fino y cohesivo, ya que su alta presión en las puntas nos da, ¿no? Una compactación profunda y efectiva, ¿no? Como se suele requerir. Bueno, contribuyó de la manera en que aumentó la densidad del suelo, eliminando vacíos de aire, ¿no? Y así mejora su capacidad de soporte. El proyecto de muelle portuario, su función principal es garantizar una base firme, estable y uniforme, para que así todo se pueda soportar, ¿no? Las estructuras y las cargas que actuarán sobre él, para garantizar una mayor seguridad, ¿no? Bueno, la siguiente clasificación está dada por las maquinarias especializadas para obras marítimas, que es ya neto del muelle. Aquí podemos encontrar las grúas móviles y sobrerugas. Este es un vehículo con un aparato de elevación. Esta es la pluma. Acá se puede observar. Una grúa sobre oruga, ¿no? Es un tipo específico de grúa móvil. Utiliza un tren de oruga, que es esto de acá. Esto le garantiza, ¿no? Una buena estabilidad y la capacidad, además, de trabajar en terrenos blandos o irregulares, como los pantanos, y en donde muchas otras maquinarias quizás se les complicaría, ¿no? Y tendrían muchas dificultades para poder operar. Bueno, esta maquinaria se usa en estos casos. Para el proyecto, cumplió la función principal, ¿no? De la manipulación de cargas pesadas con ayuda de su pluma, facilitando el montaje de estructuras, vigas y otros componentes que conforman el muelle. Gracias a su potencia, permitió realizar maniobras seguras y eficientes en terrenos irregulares. Pasamos con la siguiente. Tenemos el barge o pontón con grúa. Es una embarcación flotante, ¿no? Como podemos observar ya sobre las aguas. Está diseñada para el levantamiento y manejo de cargas pesadas en operaciones marítimas, como las construcciones, ¿no? En el mar, en las cargas y descarga de buques. Especialmente justo para este tipo de proyectos, que es el, en el muelle, ¿no? En donde nos estamos centrando. Bueno, en el proyecto cumplió la función principal de servir como plataforma que nos permitió realizar trabajo de carga, de descarga además, izaje y colocación de estructuras en el área marítima, dentro ya, donde se construiría el muelle. Es indispensable para operaciones que se desarrollan directamente sobre el mar, que es específicamente en estos casos. Bueno, ahora pasamos con los martinetes hidráulicos o de impacto. Esto lo podemos definir como una maquinaria pesada, ¿no? Para hincar pilotes o estacas en el suelo, en la construcción de puentes y muelles, además de cimentaciones. Opera transfiriendo un peso mediante esto. Cae, ¿no? Sobre el pilote. Utiliza la fuerza de un sistema hidráulico, este brazo, para impulsarlo y hundirlo sobre el terreno. Así comprime el suelo y aumenta la capacidad de carga. Bueno, continuando con la exposición, los martinetes en el proyecto tuvieron la función principal de instalar pilotes en el fondo marino y además del terreno costero, mediante golpes o presión continua, como se la definió ya, hasta alcanzar una profundidad y resistencia necesaria para soportar la estructura del muelle. Su uso es esencial en la parte de cimentación generalmente, ya que los pilotes son los elementos, ¿no? Que transfieren las cargas del muelle al suelo firme. Ahora tenemos las dragas mecánicas. Se las puede definir, ¿no? Como maquinarias que extraen material del fondo mediante una bomba de alta potencia, mientras que las dragas mecánicas usan herramientas como cucharones, podemos observar, palas o cangilones para excavar el sedimento.
Las de succión son más eficientes, que es un tipo también, para los lodos y arena fina, usando una tubería como una bomba para aspirar el material. Las mecánicas de este tipo son como excavadoras sumergidas. Funciona mejor además en sedimentos más duros o para excavaciones específicas, ya que no dependen de la fluidificación del terreno. Ahora, para el proyecto, ¿cómo contribuyeron? Pues tuvieron la función principal de excavar, remover y transportar materiales del fondo marino, con el fin, ¿no?, de preparar el terreno subacuático para la construcción del muelle. Este proceso también es conocido como el dragado, ya que hace referencia al nombre de la máquina. Permite alcanzar la profundidad y estabilidad necesaria para la instalación de pilotes y la operación de embarcaciones artesanales. Ahora pasaremos con el siguiente punto. Bueno, siguiendo, mi parte será el procedimiento constructivo. Debemos recordar que esta obra se hizo sobre ya un puente ya construido y lo que se hizo fue un mejoramiento de este. Comenzando con el puente de acceso, en la primera parte se hizo el desmontaje, la limpieza de la vieja estructura, ¿no? En esta parte consistía el desmontaje de barandas y ciertos eh, obras de seguridad que ya no servían, ¿no? Y se hizo también la demolición de losas y algunos bloques de concreto que apoyaban los pilotes. Eh, la demolición de vigas transversales que iban en la parte inferior del muelle. Algunas otras obras de demoliciones, estructuras de concreto y además se hizo un picamiento, ¿no?, a la capa que cubrían los pilotes para más adelante reemplazarlos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Y en la construcción del puente se hizo lo que dijimos, el reforzamiento de pilotes. Y en la mayoría se cambian dichos pilotes por unos pilotes de 37 por 37, ¿no? También se hizo lo que es el dragado, como mencionaron anteriormente. También se suministró un- una cierta cantidad de acero de refuerzo para dichos pilotes y vigas. Y también se hizo lo que podemos ver en la imagen, un encofrado para mayor sostenibilidad de la estructura. Y también la construcción de losas que fueron el reemplazo de las anteriores. Siguiente, por favor. Para el cabezo, lo que se hizo en la primera parte también fue básicamente lo mismo. La demolición de losas, bloques de concreto que estorbaban, algunas obras de seguridad. Y también se hizo lo que es la aplicación de recubrimiento nuevo, ¿no?, para los pilotes con el dragado previo. Siguiente. Ahora en la construcción se hizo lo que es el reforzamiento de pilotes, pero esta vez de 40 por 40. También se hizo el dragado, el suministro de acero, el encofrado, la misma línea que seguía en el puente. Ujú. También se hizo lo que es los muretes, ¿no?, de paso, algunos postes de alumbrado, ¿no?, y unas sobrelosas de 20 centímetros, más las estructuras eléctricas que deberían ir ahí. Siguiente, por favor. Construcción en plataforma de bajo atraque. Se hizo lo que es el concreto armado. Tenemos que saber que en esta parte es
Es la parte de la estructura que sobrellega la mayor carga, dado que aquí se reciben la carga de los barcos y se tuvo que hacer pilotes de 45 por 45. Eh, también en la siguiente parte, por favor, en la siguiente parte. Retrocedo nomás, creo que. Correcto. En algunas obras complementarias también se, se puso lo que es el sistema de defensa, ¿no? Que serían los rompeolas y los sistemas de amarre, ¿no? Para algunos barcos. Siguiente, siguiente. Ahora hablando de la seguridad de obras, nos viene a la cabeza la protección, ¿no? De todos los trabajadores. Y estas se dividen en equipos de protección colectiva y individual. La colectiva vendrían a ser algunas barandillas que se colocarían en los bordes del muelle, ¿no? Algunos acordamientos para delimitar las zonas de riesgo en plena ejecución de la obra y algunos sistemas de líneas de vida horizontales y verticales, como los puntos de anclaje y un sistema de extracción de aire y un sistema de bloqueo, ¿no? Con tarjetas o candados. Y claro, lo más importante en caso de un movimiento sísmico, un tsunami, las alarmas también. Y es importante la iluminación, ¿no? Estroboscópica de de la obra en general. Siguiente, por favor. Equipos, no, entonces, para los equipos de protección individual, lo que ya conocemos la mayoría, ¿no? A la hora de ir a un laboratorio, pero esta vez con la diferencia de que en las botas podrían ser botas que aislantes, ¿no? De electricidad. Y lo general, el casco, los chalecos para algunos de la obra y los arneses a la hora de los obreros, para los que hacen el mantenimiento de los pilotes, etcétera, ¿no? También añadiendo a estos los respiradores. mm, Y en algunos casos se da la mascarilla para evitar el contaminamiento químico hacia los trabajadores. Siguiente. Y las señalizaciones contra incendios y las prohibiciones también. Y también es importante tener equipos contra emergencias, como los botiquines, camillas. Claro, en toda la obra también deberían ir instalados tópicos de primeros auxilios, ¿no? Y también podría añadirle los extintores y los equipos ante incendios también. Siguiente. Ahora las medidas que se habló para esta obra sobre el medio ambiente fueron principalmente los depósitos de basura para los residuos de la obra y también se optó por humedecer el suelo, ¿no? Para evitar el desplazamiento de polvo y generar contaminación y disturbios en la población cercana. Y le paso con mi compañero. Bueno, ahora continuamos con control de calidad. El control de calidad en la construcción de los muelles del puerto de Chancay garantiza que el proceso que cumple con los estándares técnicos y de seguridad estructural establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE, las normas técnicas peruanas, NTP, y las normas internacionales ASMT, ACI y AWS. Todo proyecto bajo
Bajo la calidad, el plan de calidad, documento que define los puntos de inspección, los criterios de aceptación y los responsables del control técnico básico. Este plan asegura que las etapas críticas, como el pilotaje, el colado de concreto o las soldaduras, se realicen de manera conforme a los procedimientos aprobados, usando equipos calibrados y materiales certificados. En cuanto al control de materiales, se verificó la calidad de origen de cada insumo. El cemento Portland cumplió las normas NTP y ASMT C150. Los agregados fueron inspeccionados para confirmar su limpieza y granulometría adecuada. El acero de refuerzo, conforme a la norma NTP 339.186, pasó por ensayos de tracción y doblado. Continúo con la siguiente página, por favor. Tracción y doblado. Además que los materiales sensibles se almacenaron en condiciones controladas, protegiendo de la humedad y la corrosión. Los ensayos de concreto estructural permitieron confirmar la resistencia y la durabilidad del material. Se realizaron pruebas de asentamiento slump test y en las probetas de 7 a 28 días y controles de cloruro y permeabilidad, considerando un ambiente marino. Los ensayos se desarrollaron en laboratorios acreditados por la INACAL, garantizando resultados confiables y trazables. Las soldaduras estructurales fueron ejecutadas por personal calificado bajo las normas AWS d 1.1, aplicando inspección visual y ensayos no destructivos como ultrasonido y partículas magnéticas para garantizar las uniones seguras. Por su otra parte, la supervisión técnica controló cada vaciado y soldadura, dejando constancia en el libro de obra. Además, la obra finalmente certificada por el laboratorio ISO 17025 y un sistema de gestión ISO 9001, asegurando el cumplimiento total de las normas y especificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con gestión de desastres. La gestión de desastres del puerto de Chancay está orientada a la prevención, mitigación y respuesta ante emergencias naturales o tecnológicas, de acuerdo con el SINARET, INDECI, CENEPRED y la Autoridad Portuaria Nacional, ANP. Entre las principales medidas implementadas destacan las siguientes. Sismos. El puerto fue diseñado bajo la norma E.030, un diseño sismo resistente, garantizando la ductibilidad estructural y la seguridad ante sismos hasta 8.5 grados. Las estructuras cuentan con juntas de expansión, conexiones flexibles y sistema de apagado automático. Además, se realizan simulacros periódicos con INDECI para asegurar una respuesta rápida. Tsunamis. El puerto dispone de rompeolas de 2.7 kilómetros, que reduce el impacto de grandes olas. Las áreas críticas se ubicaron en cotas elevadas y existen rutas de señalización hacia refugios verticales, conectados con el Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina de Guerra. Incendios. Siguiente página, por favor. Incendios. El sistema contra incendios sigue la norma NFPA 307, con hidratantes, arrociadores, extintores y bombas expansivas. El personal recibe entrenamiento constante y se realizan simulacros semestrales coordinados por el Cuerpo de Bomberos. Derrame de hidrocarburos. Las zonas de transferencia cuentan con bandejas de contención y separadores de hidrocarburos para evitar la contaminación. El puerto posee equipos de barreras flotantes, paños absorbentes y skimmers, y aplica bajo el Código Rojo Ambiental ante incidentes mayores, conforme al plan aprobado por el DICAPI y la UEFA. Eso sería todo por mi parte. Continúa, por favor. Y bueno, ya para terminar, vamos a pasar con la parte de innovación tecnológica.
En particular, analizaremos cómo la integración de tecnologías digitales, nuevos materiales, maquinarias avanzadas y procesos constructivos modernos permiten transformar la forma en que se diseñan y ejecutan obras como los desembarcaderos pesqueros, ¿no? En esa oportunidad, que son infraestructuras claves para el desarrollo económico y social de las comunidades costeras. Estas instalaciones no son obras convencionales, requieren precisión estructural, resistencia frente a ambientes marinos agresivos y el cumplimiento de normativas técnicas y sanitarias exigentes. Por eso, aplicar innovación en cada etapa, desde la planificación hasta la operación, es esencial para garantizar su éxito. Vamos a revisar las principales áreas donde la tecnología marca la diferencia, ¿no? La planificación digital, métodos constructivos innovadores, el uso de materiales especializados, control inteligente de obra y la sostenibilidad ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con la parte de importancia de la innovación. Cuando se ejecuta un proyecto marítimo, como un puerto en este caso, un puerto artesanal, la innovación tecnológica deja de ser un complemento y se convierte en una necesidad. A diferencia de obras convencionales, aquí intervienen múltiples factores: condiciones oceánicas variables, limitaciones logísticas, exposición constante a agentes corrosivos y la necesidad de asegurar la continuidad operativa de la actividad pesquera, ¿no? En este contexto, la innovación permite optimizar recursos y tiempo, algo fundamental cuando la programación de actividades depende de ventanas climáticas determinadas por mareas, vientos y oleajes. Un enfoque tecnológico permite programar tareas críticas en los momentos adecuados, evitando retrasos costosos. Además, garantiza una mayor cantidad en los elementos estructurales, prolongando la vida útil de pilotes, plataformas, zonas de descarga y edificaciones auxiliares. Esto es clave, porque los ambientes marinos aceleran procesos de deterioro y cualquier error constructivo puede tener consecuencias estructurales importantes. Otra ventaja muy importante es la reducción de costos a largo plazo, ¿no? Al usar métodos constructivos precisos y materiales adecuados y herramientas digitales, se minimizan los retrabajos, el desperdicio de materiales y los costos de materiales futuros. También fortalece la seguridad laboral, ¿no? Las actividades en zonas portuarias implican riesgos elevados, eso lo sabemos, y la integración de sistemas de control, monitoreo y sensores permite prevenir accidentes en áreas donde operan maquinaria pesada y se manipulan cargas sobre el mar. Finalmente, en esta parte, la innovación fomenta la sostenibilidad ambiental, asegurando que la actividad pesquera conviva armónicamente con el ecosistema costero. Se busca reducir la huella ecológica de la obra, ¿no? Manejar adecuadamente residuos y proteger zonas sensibles. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la parte de tecnologías digitales. Una de las transformaciones más significativas, podríamos llamar, ¿no? En este tipo de obras es el uso de tecnologías digitales que permiten integrar planificación, diseño y ejecución de manera coordinada. La metodología BIM ha cambiado la manera en que se conciben proyectos portuarios, ¿no? Por ejemplo, en 3D brinda una representación precisa de pilotes, pasarelas, muelles, zonas de frío y edificaciones auxiliares, permitiendo detectar interferencias desde la etapa del diseño. En 4D agrega la variable de tiempo, permitiendo simular las secuencias de montaje, ¿no? En función de condiciones marinas, mareas y logística. Así se puede planificar de manera inteligente cuándo ejecutar tareas críticas como el hincado de pilotes o el montaje de vigas prefabricadas. Todo esto dependiendo del tiempo, ¿no? Y en 5D se actualiza bueno, se incorporan costos de modo que cualquier modificación en el diseño se actualiza automáticamente en el presupuesto, mejorando la gestión financiera. Además, hablemos de los gemelos digitales, ¿no? Que permiten monitorear en tiempo real el comportamiento de estructuras expuestas al oleaje, a la carga de embarcaciones y agentes ambientales. Sensores instalados en pilotes o vigas alimentan datos a modelos virtuales, anticipando posibles problemas, ¿no? Que se nos puedan presentar por A o B puntos. Con esta herramienta, bueno, con estas dos herramientas se mejora la coordinación entre especialidades, ¿no? Se reduce errores de obras, se agilizan decisiones y se planifica de forma más segura la futura operación del muelle. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos con los procesos constructivos innovadores. La ejecución de una infraestructura pesquera implica retos constructivos particulares, el trabajo sobre cuerpos de agua, accesos limitados,
dependencia de mareas y condiciones climáticas, todas estas condiciones que se nos presentan, ¿no? Son limitadas. Frente a esto se aplican procesos constructivos innovadores, ¿no? Que buscan optimizar tiempos y mejorar la calidad. Uno de estos es la prefabricación estructural. Vigas, losas y bloques de plataforma se producen en planta bajo, condiciones controladas, y luego se transforman listos, bueno, se transportan listos para su instalación. Esto reduce significativamente el tiempo de trabajo en el frente marítimo, donde cada jornada es costosa y sensible a interrupciones por el clima. También tenemos el uso de elementos pretensados, ¿no? Y aligerados. Permite cubrir mayores luces con estructuras más livianas y resistentes, optimizando el número de pilotes necesarios y facilitando el montaje. Y por último, tenemos el método acelerado de construcción, como el curado controlado en ambientes salinos, ¿no? Desencofrados tempranos, seguros y planificación secuencial precisa. Estas técnicas permiten mantener la continuidad de la obra, incluso con calendarios exigentes y condiciones ambientales adversas. Todo esto permite cumplir con los plazos estrictos sin sacrificar seguridad ni durabilidad. Vamos con la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de los materiales y maquinaria moderna. El entorno costero exige diversos materiales resistentes, ¿no? Y equipos precisos. Se utilizan primero concretos especiales, ¿no? Como ya mencionamos en la parte de materiales, con aditivos anticorrosivos y alta resistencia, ideales, ¿no? Para pilotes y elementos sumergidos. El uso del concreto autopactante garantiza colados uniformes y reduce el riesgo de varios vacíos en estructuras que estarán en contacto directo con agua salada. Por otra parte, los geosintéticos se aplican en la estabilización de accesos y zonas de relleno, reduciendo costos frente a soluciones tradicionales y mejorando el drenaje en áreas cercanas a la línea costera. En maquinarias, podemos mencionar los equipos de guisaje y montaje incorporan sistemas de posicionamiento satelital, ¿no? El GNSS, para asegurar una colocación precisa de pilotes y vigas. Esto es fundamental cuando se trabaja con tolerancias muy pequeñas sobre el mar. Además, se emplean grúas y equipos automatizados, ¿no? Que permiten realizar maniobras de izaje y montaje con mayor seguridad y eficiencia en espacios reducidos típicos de los frentes portuarios. Y por último, bueno, antepenúltimo, tenemos el control y monitoreo, que está en la siguiente diapositiva, por favor. En obras marítimas, el control en tiempo real es una herramienta estratégica. El uso de drones facilita levantamientos fotográficos periódicos de las plataformas, pilotes y zonas de trabajo, ¿no? Estos modelos digitales permiten medir volúmenes, verificar alineamientos y controlar avances con rapidez y precisión. Paralelamente, se instalan sensores estructurales, ¿no? Que monitorean deformaciones, vibraciones por oleaje y cambios térmicos en pilotajes y estructuras metálicas. Esta información anticipa problemas antes de que sean visibles. Todos estos datos se van a concentrar en una plataforma digital centralizada, que es accesible para residentes, supervisores y proyectistas, ¿no? Que están a cargo de la obra, lo que mejora la toma de decisiones y reduce el riesgo en un entorno de ejecución complejo. En este apartado podemos ver que los tres puntos están muy sumamente unidos, ¿no? Y nos pueden ayudar al momento de ejecutar la obra. Y por último, ahora sí vamos a hablar de la gestión y seguridad y sostenibilidad. Está en la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, esa. La gestión eficiente es clave para el éxito de proyectos portuarios, ¿no? Se utilizan softwares de planificación que permiten coordinar frentes simultáneos, ¿no? Controlar recursos y anticipar interferencias. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con diferentes contratistas o especialidades al mismo tiempo. En la logística, el uso código de QRs y la tecnología, ¿no? La nueva, la RFID, asegura la trazabilidad de cada elemento prefabricado, desde su fabricación hasta su instalación. Esto lo que va a hacer es minimizar pérdidas y permite el control riguroso. La seguridad laboral también se fortalece con sensores de proximidad, ¿no? Cámaras inteligentes y equipos conectados que previenen accidentes en zonas de alto riesgo. Finalmente, se prioriza la sostenibilidad ambiental, incorporando sistemas de iluminación LED eficientes, programas de manejo de residuos pesqueros y constructivos y medidas de control ambiental que protegen el ecosistema marino circundante. Bueno, para terminar esta parte de innovación tecnológica, la incorporación de innovación tecnológica, valga la redundancia, en infraestructuras pesqueras artesanales marcan una diferencia clara en la calidad y eficiencia de la construcción. Gracias a estas herramientas se logra una ejecución más precisa, rápida y segura,
reduciendo costos y asegurando que las instalaciones sean duraderas y sostenibles. La digitalización, los materiales avanzados, las maquinarias inteligentes y el control en tiempo real, ¿no? que nos dan estos softwares, no solo mejoran el proceso constructivo, sino que garantizan que estas obras cumplan su función estratégica, la cual es impulsar la actividad pesquera y el desarrollo económico local, respetando el entorno marino. En pocas palabras, la innovación convierte un proyecto tradicional en una infraestructura moderna, eficiente y alienada con los desafíos del presente y el futuro. Bueno, en este caso, la hora, ¿no? Y bueno, ya en pantalla vamos a hablar un poquito de lo que es los mejoramientos que se le fue hecho a esta hora, ¿no? En primer lugar, podemos ver en esta diapositiva, en este apartado, del expediente técnico hemos sacado las observaciones que ya tenían, bueno, esta hora, el puerto pesquero. Por ahí podemos ver, que, por ejemplo, en la parte derecha, la escalera con plataforma baja de cabezo, esta escalera está en mal estado. A su abajo tenemos la pescante existente en plataforma baja encabezado que también presenta dióxido en pescante. Y más abajo también podemos ver el sistema de defensa, anclajes, rieles y pernos en mal estado y el desgaste de los neumáticos. Ahora, en la siguiente diapositiva, ahora, bueno, estábamos viendo ejemplos, ¿no? Ahora en acá podemos ver cómo se ha mejorado, bueno, cómo se podría mejorar estas partes, estas deficiencias que tienen esta obra. Y bueno, si nos ponemos a ver en la parte inferior derecha de nuestra pantalla, podemos ver el plano de cómo se podría mejorar esa parte. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para terminar, ¿no? Bueno, esta pequeña presentación. Podemos ver en este detalle uno el mantenimiento y protección contra la oxidación en base de rotación a puertas. Mejora número uno que se hizo en la parte derecha de bueno, izquierda de nuestras pantallas, el mantenimiento y protección contra la oxidación en base de rotación de puertas. También el saldo arriba, la instalación de sierra, puertas aéreos para puertas interiores. Y en la parte del medio podemos ver la mejora que se le ha hecho el tirador de 4 pulgadas de aluminio anodizado, ¿no? El mantenimiento y reparación de tiradores. Todo esto está en nuestro informe final, ¿no? Y bueno, va más que nada el expediente técnico. Y con esto ya podríamos decir que hemos terminado la presentación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención.